volvemos a hablar de este conflicto, como decíamos, con el foco puesto en las últimas horas, sobre todo en el bombardeo que ha tenido lugar en un mercado de Donetsk. Pero antes, si os parece, Miguel, empezamos contigo de nuevo. Quiero poner la mirada también en lo que está sucediendo en Israel, pendientes del alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, de Josep Borrell, que va a comparecer a eso de las 6 y que quiere imponer, bueno, la cuestión de la que se viene hablando pues prácticamente desde el inicio de la guerra, de esta cuestión de dos estados que el propio Netanyahu ya ha dicho que rechaza de pleno, vamos, que no lo quiere y que además tampoco quiere un acuerdo con Hamás. No sé cómo ves la solución a este conflicto, que también vaya para más de 100 días. Yo escuché una vez, cuando Felipe González era presidente del gobierno español, decir que en un coche que iba a marcha atrás, antes de meter la primera había que frenar. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Antes de pensar en cualquier tipo de acuerdo de dos países y cualquier tipo de cosas, habrá que parar de alguna manera la confrontación bélica, ¿no? No tiene sentido que se pongan a entrar a una discusión cuando estamos particularmente en otra. Pero es que yo escuchaba ahora, yo a Borrell no lo había escuchado, le escuchaba ahora cuando estaba en espera y la habéis puesto, y bueno, es que ha pasado 4 escalones, se ha saltado los 3 previos. Es decir, obviamente tiene muchísima razón, por no decir toda, que lo que no puede haber es que se estén pagando por todo este conflicto cantidad de niños, de mujeres, de civiles que no son culpables simplemente porque el gobierno israelita quiera quitar del medio a Hamás. Tiene toda la razón, toda la razón. Pero bueno, no nos olvidemos que al final los que mandan son los gobernantes. Y para que los civiles podamos vivir en paz, los gobernantes no tienen que provocar los conflictos. Entonces, en este caso, lo primero, antes de empezar a hablar de dos países, que muy probablemente yo hasta opino igual, lo que hay que hacer es parar la guerra, parar la matanza que hay, porque persiguiendo a Hamás, lo que está ocurriendo es que se está matando a civiles de una manera directa o indirecta, lo cual no significa que Hamás pueda seguir gobernando como si no hubiese pasado nada. Bueno, pues precisamente esta es la cuestión, ¿no? Un poco lo que está poniendo Miguel sobre la mesa. Adrián, quiero preguntarte a ti, claro, es muy difícil llegar a una solución política, a una solución pacífica, teniendo en cuenta pues, que esta guerra lleva más de 100 días y que la guerra no para. De hecho, más bien cada vez hay más frentes abiertos, ¿no? Bueno, yo creo que de cualquier forma no son dos estrategias incompatibles, creo. Es decir, el intentar frenar lo que ahora está sucediendo con definir un horizonte claro. Claro, lo que ha planteado Borrell a mí me parece muy importante y me ha gustado y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay un problema histórico en el posicionamiento, no voy a decir de Occidente, de Europa en concreto, con esta defensa teórica de lo que habría que hacer y de lo que no se debería hacer en Israel y en Palestina, y una ausencia práctica de cualquier acción. Es decir, se ha transformado en una especie de definición teórica de lo que sería bueno hacer, pero una indiferencia absoluta con respecto a lo que realmente pasaba. El que se empiece a poner sobre la mesa este proyecto de los dos estados de una forma más seria, que se perciba que la comunidad internacional está dispuesta a forzar la situación a medio plazo en esa dirección, puede cambiar absolutamente el contexto del posicionamiento de las dos partes. Puede llevar a Israel en sí mismo a posicionarse de una forma distinta y puede llevar a los palestinos a posicionarse de una forma distinta, a salir también de esa especie de situación de desesperación creciente ante la ausencia de aceptación o de eco frente a unas reivindicaciones que ellos están convencidos de que son absolutamente justas, ¿no? Es decir, un posicionamiento, esto significaría cambiar radicalmente el posicionamiento de la comunidad internacional y que empezase a ser un posicionamiento, vamos a decir, serio. Es decir, que hay una realidad detrás de las declaraciones. El horizonte de los dos estados puede ser más o menos cuestionable, tanto en la forma de los dos estados como de una solución a través de un estado único, una intervención internacional para asegurar la estabilidad, evitar el conflicto interno iba a ser imprescindible. Pero, bueno, si efectivamente, como hemos dicho tantas veces, creemos que ese es el horizonte justo y correcto, tenemos que dejar claro que eso ya deja de ser una constante hipocresía y que hay una realidad detrás. Yo creo que el que se perciba que la comunidad internacional avanza en esa dirección puede ser muy importante también para la resolución del conflicto que ahora mismo está en marcha.
Eduardo, ¿cómo lo ves tú? Porque mientras vemos esta propuesta de paz, ¿no?, por parte de Borrell, vemos mensajes por parte de Irán. Hablábamos antes, pues, de la escalada que sigue teniendo lugar en Oriente Medio, como por ejemplo el ataque que tuvo lugar este pasado fin de semana en el que han fallecido 4 hombres de la Guardia Revolucionaria iraní, con Irán, que lanzó ataques la semana pasada en Irak, en Siria, también en Pakistán, que dice que estos ataques serán un mensaje